Hola amigos, lectores de modiwaki.com, motoristas, moteros, motoadictos y otros especímenes de las dos ruedas. Hoy os traigo esta fantástica Triumph Scramble 400X. De entrada, ¿qué deciros de esta magnífica moto de iniciación? Bueno, pues que realmente es entrar por la puerta grande, no podría decirlo de otra manera. Esta moto, para los que llevamos ya bastantes años conduciendo y sobre todo probando modelos, bueno, pues lo que encierra dentro de sí, para decirlo de una manera muy a modo de titular, encierra la esencia de la moto de siempre. Es una moto auténtica, que dirían muchos, y es una manera magnífica de asomarse a este mundo maravilloso de las dos ruedas que a todos nos tiene atrapados. Como todos sabéis, la denominación Scramble es la que se emplea para designar a los modelos Modern Classic, como llama Triumph a este tipo de motos, o vamos a decir neoclásicas, como podemos llamarlo de manera general para todas las marcas, orientadas a un uso mixto carretera-tierra. Scramble, bien, vamos a ver cuánto tiene de carretera y cuánto tiene de off-road esta moto, que en origen el término Scramble eran motos realmente de carretera, naked podríamos decir, de la época, transformadas, adaptadas al terreno fuera de la carretera, bueno, de la mejor manera que se podía entonces, allá por los años 60. Algún nostálgico le va a hacer saltar alguna lágrima a esta rejilla que lleva en el frontal el faro y le va a recordar a las motos españolas de enduro de finales de los 60 y principios de los 70. Bueno, veamos cuánto tiene de Scramble, es decir, desde el término Scramble, cuánto tiene de asfalto y cuánto tiene de tierra. Y para ello vamos a empezar hablando de la postura. Me han pedido en otros vídeos que me suba a la moto para hacerse una idea de cómo es de alta, pero bueno, en mi caso con 1,91 os advierto, pues no puedo ser la mejor referencia. Aún así voy a hacerlo, como siempre, cojo el freno por supuesto delantero para sentarme, me acoplo y aquí ¿qué vemos? Bueno, pues vemos una postura, en principio, pues totalmente trail, ¿no? Con el manillar muy ancho, bastante ancho, más ancho que el de mi moto de enduro. Por otro lado, el asiento, colocado, la postura del conductor, quiero decir, colocada justo en el centro de la moto, lo mismo que las estriberas, más bien bajas y bien centradas en la moto. Por tanto, tenemos una postura, digamos, trail general, que como ya explico otras veces, te permite tres modalidades: una más bien deportiva, inclinado hacia adelante, otra de control absoluto, que es colocado en vertical totalmente, bueno, para el uso urbano entre peor atasco, y otra también, bueno, pues tirado hacia atrás para el tedio de la autopista, ¿no? Bueno, como mejor referencia para esta postura, observar la foto, o las fotos en las que podéis ver a la motorista colocada sobre esta Scramble, una motorista que mide 1,70, así os podéis hacer una idea más próxima a la media de las tallas, ¿no? El motor. Pues el motor es una auténtica joya, una de las que encierra esta magnífica Scramble 400X. Es un monocilíndrico de 398 centímetros cúbicos con un pistón de una carrera muy corta, y bueno, esto puede hacer pensar, monocilíndrico por un lado, tiene una entrega en bajos poderosa, más bien, ese es el tópico, digamos, en general, pero con una carrera corta tiene entrega arriba y abajo se queda más bien vacío. Bueno, pues
Triumph ha hecho magia con la inyección electrónica y entonces ha llenado los bajos, tiene unos bajos poderosos, tiene unos medios potentes y tiene unos saltos muy dignos. Es decir, tiene una entrega lineal, ascendente por supuesto, muy llena, todo lo llena que da, bueno, un monocilíndrico de 400 con 40 caballos, que en realidad, siempre os digo lo mismo, no miréis la ficha técnica porque os va a condicionar probar la moto y luego si acaso la consultáis, porque si llevas 40 caballos en la cabeza te va a parecer muy poco y sin embargo la sensación es mucho mayor de esos 40 caballos, que al fin y al cabo es lo que importa, porque nosotros los motoristas somos seres pasionales y vivimos de sensaciones y de impresiones, ¿no? El sonido, ostras, la banda sonora, la verdad es que es una de las partes que te hace sentir a esta moto como una moto de siempre, que es lo que decía al principio. La salida doble del escape emite un petardeo al ralentí sencillamente mágico, ¿no? que enamora. Y luego después, en medios, pues es el sonido limpio de un monocilíndrico que va muy fino, y luego arriba, bueno, recuerda un motor deportivo, no voy a decir el de una Moto 3, pero bueno, en ese tono, ¿no? Dentro del pentagrama lo pondríamos en una nota elevada. En consecuencia, un sonido absolutamente embaucador desde el ralentí. El embrague, suave, preciso, un tacto que es una verdadera delicia, y luego además asistido con el sistema antirrebote. Eso te permite llegar a una reducción absolutamente bestia, bajar una marcha o dos muy bestia y soltar el embrague con una precisión que puede graduar la entrada del motor, digamos, en conexión con la rueda, pues como un freno mucho más efectivo que el freno trasero a la postre, ¿no? Y sobre todo muy preciso, como digo, ¿no? El cambio, también otro prodigio de precisión, tiene un recorrido mínimo, corto, en el que no hay ni la más mínima holgura, no hay el más mínimo margen para el error al pasar de una marcha a otra. El consumo, pues evidentemente en un monocilíndrico con esta inyección electrónica es muy contenido y difícilmente puedes llegar a los 4 litros a los 100. Con los 13 litros que te da el depósito, bueno, dispones de una autonomía más que digna para una moto de esta categoría. Las vibraciones, un capítulo muy relativo y muy personal también. Pues no sé, en mi caso he sufrido, mejor dicho, he tenido motos como una Norton Commando 850, como una Sangla 400, motos trepidantes como las todas, la gran gama de Harleys que he probado. Y por otro lado, pues he conducido bastantes a estas alturas ya, bastantes motos eléctricas y algún scooter eléctrico. Luego creo que tengo el ancho de banda bastante amplio sobre este aspecto tan personal, como digo. Bien, esta Scramble 400X, ¿qué es? Pues es una monocilíndrica, no olvidemos, el motor monocilíndrico es sobre el papel el que más vibraciones puede provocar, bastantes más sobre el papel, insisto, que un 4 cilindros y mucho más que un 6 cilindros. Bien, pues dentro de lo que es este monocilíndrico, hasta las 6.000 revoluciones podemos decir que las vibraciones que puedes sentir son prácticamente despreciables, ¿no? Y luego hasta las 6.000, que 6.000 ya es un régimen muy alto, tengamos en cuenta que el corte llega a las 8.000, bueno, pues de 6.000 a 8.000 sí aparecen unas vibraciones que ahí depende del usuario. Si eres un usuario, digamos, tradicional, que ya estás curtido, bueno, pues sencillamente estas vibraciones te resultarán insignificantes o incluso puede que hasta te gusten, ¿no? Porque, bueno, es un síntoma, como digo, muchas veces de conducir una moto viva. Al que sea más delicado, sea más susceptible en este aspecto, pues simplemente rechinarán, porque no son tampoco una cosa trepidante, como digo. Y luego a 120 en sexta vas por debajo de las 6.000 revoluciones, luego, que es la velocidad de crucero de la autopista, por tanto ahí tampoco la vas a apreciar mucho. Veamos su comportamiento en carretera. Bueno, llantas de aleación y este escape bajo, y luego la llanta delantera no es la 19, o sea, es de 19, no es la 21, la trae grande. Luego a priori pues tiene un aspecto este aspecto apunta bastante hacia la carretera. La cuestión es que, bueno, os podéis imaginar una moto tan ligera,
que bueno, luego tan estrecha, es absolutamente ágil, absolutamente fácil, es un verdadero juguete a la hora de hacer cambios de dirección, a la hora de tirarte a doblar cualquier esquina, cualquier curva, cualquier ángulo de montaña. Las carreteras más serpenteantes son las más divertidas, y luego después el aplomo en el paso por curva rápido, muy rápido, con el terreno algo ondulado, pues es bastante digno y es bastante sólido, a pesar de que las suspensiones necesitan un tacto trail, que como sabéis en el primer tramo de recorrido tiene que ser lo que se entiende por blando para poder absorber algunas irregularidades del terreno. Por tanto, el comportamiento de la moto en asfalto es excelente, divertidísimo. Y luego yo diría, dentro del tipo de carretera donde sería la campeona, pues es en estas carreteras rotas de montaña, carreteras abandonadas, castigadas por la intemperie durante años o durante décadas. Ahí esta moto se muestra absolutamente imbatible. Veamos el aspecto fuera de carretera, porque claro, Scramble, ¿no? ¿Qué tiene de trail? ¿Qué tiene? Bueno, pues el faro con la rejilla, la protección de la rejilla, desde luego está una declaración de intenciones. El manillar con su barra de seguridad en el centro y la morcilla firmada por Triumph que la cubre, pues recuerda pues esto a los manillares de motocross de otro tiempo, bueno, y algunos actuales, por supuesto. Aparte de eso, luego tenemos las estriberas de contorno dentado y con el taco desmontable, muy fácilmente desmontable. Luego los protectores de las manos, también otro elemento delator de esa intención road. Bien, pero ¿qué efectividad tiene esto en el campo? ¿Hasta dónde podemos llegar? Pues la verdad es que tuve que cortarme al final de esta prueba, porque empecé a divertirme de lo lindo, empecé a ir, bueno, a meterme cada vez en terrenos más complicados, en terrenos más abruptos, más, vamos a decir, difíciles, sin llegar a hacer ninguna tiralera. Y por otro lado, el ritmo por los caminos cada vez era más rápido, cada vez era más alto, cada vez que llegaba alguna fisura del terreno o alguna ondulación, apretaba gas y pasaba divirtiéndome como un enano. Así que al final tuve que cortarme, por el caramba, al fin y al cabo pues es una Scramble, no es una moto de enduro, desde luego. Por tanto, el comportamiento en ese sentido, la verdad es que me ha sorprendido y es mucho más que digno. Se puede hacer mucho con esta moto en el campo. Los neumáticos firmados por Metzeler, los Karoo Street, han ofrecido un comportamiento irreprochable en asfalto, porque he metido unas tumbadas tremendas, y bueno, luego con la tracción del motor, que aparte de llevar su control es muy noble, bueno, pues en el campo también el soporte que me han dado con el terreno absolutamente duro y resbaladizo, un terreno infame, bueno, pues ha sido también más que digno. La parte electrónica, que tiene su control de tracción, es desconectable, algo muy práctico, y luego el ABS también es desconectable para entrar en el campo, con lo cual se convierte pues eso en una moto de uso off-road, muy divertida, mucho. La frenada está firmada por la marca V-Brake, y aunque veis un solo disco, es nada menos que de 320 milímetros, y la pinza que lo muerde es de 4 pistones. Bien, la frenada es absolutamente contundente y potente. Y una cosa muy interesante, las frenadas más extremas, más apuradas que he hecho con mis 105 kilos de peso encima, que esto hay que decirlo, que es casi como si fuéramos dos, no he sentido en ningún momento ese efecto que puede hacer pensar en el que la moto como que se dobla, como que derrota hacia el lado del disco, hacia la izquierda en este caso. Las barras de 43 milímetros de la horquilla han mostrado la solidez de un puente, y por otro lado absorben de una manera de lo más efectiva la inercia de la frenada. El disco trasero con 230 es una medida bastante considerable para una moto de estas características, y bueno, más allá de hacer su función geométrica, mantener la moto horizontal durante la frenada,
tiene un uso muy interesante en la conducción off-road y te sirve, ya sabes, para graduar o para girar derrapando, incluso si tienes ya cierto nivel. O sea, magnífica la parte dedicada a la frenada. Únicamente la maneta no tiene regulación, y entonces sería interesante porque, bueno, en la unidad de prensa tiene un recorrido muerto que anularíamos, y en este caso llegaba, en las apuradas de frenada más exigentes, llega a hacer tope. Es un detalle a mejorar, la regulación de la maneta. Y ya aprovecho para indicar que la de embrague tampoco lo tiene, aunque sí lleva el tensor, que a la postre es prácticamente, cubre el mismo efecto que el de bueno, en la regulación de la distancia de la maneta. De noche la iluminación full LED garantiza que seremos bien vistos, tanto desde nuestra retaguardia como si vamos a cambiar de dirección. Y bueno, en cuanto al faro, pues ya veis, ya lo veis aquí un poco, pero proyecta una luz fantástica, una luz fenomenal sobre el firme, y es verdad que se deja ver la sombra de la rejilla, aunque no merma en absoluto la intensidad de ese haz de luz que proyecta. Viéndola en detalle, merece la pena cuando la tengáis presente frente a vosotros. Bueno, como digo siempre, que paséis la mano por la pintura, por ejemplo, y por los metales, que os fijéis en el remate de las soldaduras. Algo que llama la atención en primer plano, pero en primerísimo, es el asiento. La piel es de una calidad, digamos, suprema, y está visto por lo mismo que las costuras que lo rematan, pues para durar, no sé, eternamente, ¿no? El resto de la moto, los plásticos, el aluminio de las tijas, de las torretas, del manillar, etcétera. Fijaros en eso, porque realmente es sobresaliente, siempre lo es en una marca como Triumph. Un detalle muy nimio, pero muy descriptivo, muy significativo de esta calidad sobresaliente, es el accionamiento del conmutador de los intermitentes. Es algo que desliza con una suavidad que llama la atención, de verdad, y luego después con una precisión, vamos, milimétrica. Respecto a las cifras que podemos leer en el rectángulo digital, en cuanto a revoluciones se ve, vamos a decir, suficiente, y luego quedan un poco pequeñas, pues no sé, el reloj horario, y para una presbicia de 2,5 pues cuesta un poco de más. Esto para dar una idea, una referencia. Para el pasajero, el asiento independiente que prepara esta moto pues es de auténtico lujo. Estamos hablando de una 400 monocilíndrica, es una moto de iniciación absoluta, y entonces, bueno, esto cómo se desarrolla en traslados urbanos, bueno, pues estupendo. Además cuenta con un asa bien firme atrás para sujetarse en estas inercias que siempre se van produciendo en la ciudad, y luego, bueno, pues dada más de sí que eso, y entonces nos puede llevar acompañados a traslados interurbanos, bueno, como muchos que se hacen desde el punto de residencia hasta los centros de trabajo que están en la gran ciudad, ¿no? Un detalle que algunos pueden considerar como mejorable, yo pienso que analizándolo no, es el de que, bueno, hemos probado la moto en pleno verano y en muchos momentos en sexta el electroventilador iba activado. Esto puede entenderse como una precariedad de refrigeración, pero la realidad es que el radiador, como otros elementos, como véase los espejos, el propio faro, o el reloj y el rectángulo digital, pagan un tributo a esta estética neoclásica, y el radiador, por tanto, no puede sobredimensionarse sobre lo que es en esta moto contenido dentro de las barras del chasis. Con un precio de 6.295 euros, esta Scrambler 400X se planta en el mercado, bueno, o sea, con una cifra bastante competitiva, teniendo en cuenta todo lo que ofrece, lo que hemos repasado, aunque bueno, queda algo más que contaros, como siempre, en nuestro reportaje que podéis ver publicado en nuestra revista moriwaki.com. Allí os espero. Y por favor, si os ha gustado el vídeo y os gusta vuestro canal y queréis ver más modelos y más tutoriales sobre conducción de la moto y otros más variados, pues nada, suscribiros. Muchas gracias.